Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario web de DECRA, titulado ACV, aplicado a la industria cosmética, cómo medir, interpretar y comunicar resultados. Mi nombre es Meltem Kuzu. Hoy tendré el placer de moderar esta sesión, que contará con la presentación de Ana Bugarín, consultora de sostenibilidad de DECRA. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros algunas indicaciones básicas para garantizar la mejor experiencia. Vuestros micrófonos permanecerán silenciados durante todo el seminario. Durante el webinar os vamos a lanzar 2 preguntas muy sencillas para animaros a participar. Cuando las tengáis disponibles os aparecerá en la pantalla. Podréis responder en cualquier momento durante el webinar, accediendo a la sección de encuestas dentro del panel de control. Además, al finalizar la presentación abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Podéis escribir vuestras dudas en la sección de preguntas del panel de control y las abordaremos al final según nuestro tiempo disponible. Este seminario está siendo grabado y en los próximos días recibiréis un correo con el enlace de grabación. Os vamos a presentar brevemente qué es la Asociación Española de Ingredientes Cosméticos y para ello tenéis que saber quién es quién en el papel de la industria cosmética, en el ámbito de la regulación. Tenemos como máximo organismo regulador a la Comisión Europea y además existen asociaciones de producto cosmético final como Cosmetics Europe y asociaciones o federaciones que son conjuntos de asociaciones como la EFSI. Los key players de la regulación cosmética juegan un papel crucial y esencial, ya que toman decisiones y propuestas directamente sobre los ingredientes y productos de cuidado personal. Esto es así para garantizar el máximo nivel de seguridad para los consumidores y promover la innovación y competitividad. La Federación Europea de Ingredientes Cosméticos está formada por 6 asociaciones nacionales, dentro de las cuales está la AIC. Existen además 17 miembros directos y más de 140 miembros forman parte de esta federación. Aquí tenéis el mapa de las asociaciones nacionales. La Asociación Española de Ingredientes Cosméticos se dedica exclusivamente a ingredientes. No estamos dentro de una industria general y nuestro valor principal es la conexión directa con la Federación Europea. Somos una asociación privada, profesional y comercial sin ánimo de lucro, con un perfil muy técnico y regulatorio, también comercial, y con acción en todo territorio nacional. Nuestro perfil de empresas son fabricantes, distribuidores de ingredientes cosméticos y proveedores de servicios como regulatorio, ensayos, clínicos, calidad, sostenibilidad. Existen varios grupos de trabajo en la IC donde podemos dar apoyo a los socios participando en la toma de decisiones europeas y también organizando eventos que van a ayudar a resumir de alguna manera los contenidos regulatorios. También el grupo de marketing que da apoyo a estos eventos. Por último, existen 9 grupos de trabajo en la Federación Europea, que son conservantes, ingredientes de origen natural, toxicología, relaciones internacionales, regulatory affairs and product safety, GMPs, colorantes polímeros y sostenibilidad. La actualización sobre tendencias en el sector, cambios regulatorios que permitan diseñar y ajustar tus productos, te va a permitir anticipar las oportunidades de tu negocio. Influye en la regulación cosmética global y únete a la IC. Llegados a este punto, me gustaría agradeceros a todos por la asistencia y sin más, doy paso a Ana Bugarín. Adelante. Hola, buenos días a todos y me sumo al agradecimiento de Meltem de tenerlos aquí y que estén interesados. Yo soy Ana Bugarín, soy licenciada en Ciencias Ambientales, especializada en calidad de aguas y suelos. En consultoría ambiental y sostenibilidad tengo más de 10 años, 5 años en DECRA. Me especializo en todo lo que es análisis de ciclo de vida, cálculo de huellas ambientales, carbono hídrica, directivas europeas en sostenibilidad y muchas otras cosas más. Pero bueno, hoy les voy a hablar sobre análisis de ciclo de vida, que creo que es un tema que les puede interesar, sobre todo para los productos cosméticos que tienen un gran impacto en lo que es imagen y también ambiental. Entonces, dicho esto, abordaremos a lo largo del webinar
estos topics. En principio vamos a ver por qué es necesario, por qué un ACV, análisis de ciclo de vida en el sector cosmético, cuáles son los fundamentos, es decir, qué es, qué datos y qué información son necesarios para realizar el estudio, cómo garantizar la calidad de este estudio, la interpretación de los resultados y finalmente la comunicación, que es una parte muy importante también del estudio. Entonces, análisis de ciclo de vida, ¿por qué es necesario en el sector cosmético? Pues bien, yo aquí traté de sintetizarlo, hay muchas razones por las cuales es importante hacer un análisis de ciclo de vida, pero yo he sintetizado en tres que me parece que son las principales, y una, y quizá la más importante, es la presión regulatoria y de mercado. Existe una necesidad real de cumplir con la legislación para evitar, bueno, sanciones económicas, litigios, daños a la reputación, pero no solo con el cumplimiento de los marcos obligatorios, como pueden ser emisiones, residuos, reciclabilidad, sino también que hay una presión del mercado, una presión hacia más que nada el marco no regulatorio, es decir, los marcos voluntarios, porque aportan transparencia y también suman a una mejor reputación y posicionamiento de las empresas. También, digamos que es muy importante lo que es la eficiencia de los recursos y los procesos. Entonces, como para darles algunas cifras de impacto, la contribución del sector beauty al total de emisiones de gases de efecto invernadero es de entre 0,5 y 1,5%. Y, por ejemplo, los envases de cosmética son responsables del 70% de los residuos del sector. Es decir, que de los residuos del sector, el 70% viene del packaging. Entonces, ser más eficiente en los recursos y en el uso de los recursos ayuda a las empresas a reducir costes, por supuesto, a trabajar mejor y a ofrecer productos de mayor calidad. Además, las empresas se aseguran que tendrán recursos suficientes para el futuro, y esto tiene que ver mucho con la resiliencia, y que su cadena de suministro también será más estable y más resiliente. Y por supuesto, trae un beneficio directo hacia el medio ambiente, hacia la sostenibilidad, reduciendo la contaminación y el uso innecesario de recursos. Por último, hay una tendencia del sector, cada vez más hay un enfoque hacia una gestión más responsable de los productos. Esto tiene que ver con las huellas ambientales, las declaraciones sostenibles, que también se conocen como green claims, bueno, la transparencia en las comunicaciones. Entonces, las empresas mejoran sus productos en las distintas fases de su ciclo de vida para contribuir positivamente al desarrollo sustentable. Y esto también implica ventajas para la empresa, porque mejora la imagen, atrae nuevas oportunidades de negocio y además transmite esta idea de, digamos, de un alto potencial de innovación y de desarrollo. Entonces, antes, para comenzar, para entrar en tema, me gustaría saber, esto ahora me lo pueden contestar por el chat, ¿conocen cuáles son los impactos más importantes? ¿Conoces cuáles son los impactos más importantes de tu producto y en qué etapa se producen? Hay una serie de opciones, ahora si quieren, no tiene que ser ya, pero sí lo pueden ir contestando. Vamos a entrar directamente en cuáles son los fundamentos del análisis de ciclo de vida. Básicamente, ¿qué es? Entonces, para empezar, un análisis de ciclo de vida es un método que está estandarizado y sirve para evaluar de una forma sistemática cuáles son los impactos ambientales y el uso de los recursos que están asociados al producto. Producto o un proceso o un servicio. Imaginemos que es un producto en este caso. Y este análisis se hace durante todas las etapas del ciclo de vida del producto. Entonces, ¿cuáles serían estas etapas del ciclo de vida? Ahora las vamos a ver más en detalle, pero serían desde la extracción de materias primas, luego la producción, la fabricación, la distribución y el transporte, el uso, bueno, sí, vendría a ser el uso o la fase operativa, depende del producto que sea, y también se analiza el fin de vida del producto. Entonces, hay una metodología que, como dije antes, está estandarizada por la ISO 14040 y la 14044, que establecen los requerimientos en general para realizar estos estudios.
Y se compone de estas cuatro etapas o fases. La primera es la definición del objetivo y el alcance del análisis, donde se define el alcance, el sistema de producto, y esto es muy importante, ya vamos a ver en qué consiste el sistema de producto y los límites de este sistema. También en esta fase se define la función del producto o la unidad funcional, quizá algunos de ustedes han escuchado hablar. Una segunda etapa aquí de inventario, lo que se llama el inventario de ciclo de vida. Aquí se recopilan los datos necesarios, van a ser los flujos de materiales y de energía del sistema que yo quiero estudiar. Y esta recopilación se da en todas las etapas del ciclo de mi producto. Y a partir de aquí voy a poder elaborar un modelo o modelizar mi producto. Luego sí paso a una tercera etapa, una tercera fase, que es la evaluación de los impactos de ciclo de vida, en donde cada emisión al medio ambiente y cada recurso utilizado se caracteriza luego en términos de un impacto potencial al medio ambiente. Bueno, y aquí se abarcan varias categorías de impacto, puede ser cambio climático, eutrofización, agotamiento de recursos, acidificación, bueno, hay muchas. En una última etapa es, bueno, la interpretación de los resultados, la evaluación de la incertidumbre también y la extracción de conclusiones, en donde vamos a poder plasmar estos resultados y poder tomar decisiones que hagan a un mejor producto. Entonces, la primera etapa, dijimos, era el establecimiento de objetivos y el alcance de mi estudio, de mi ciclo de vida. Y, bueno, esto por supuesto lo vamos a hacer en función del producto y de las reglas de categoría de producto, que las vamos a ver, voy a entrar más en detalle más adelante. Pero sí, ahora lo que me importa resaltar es que se puede estudiar un ciclo entero que engloba todas las etapas del producto, desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida, lo que se denomina cradle to grave. Pero también existen otros enfoques, como cradle to gate. El cradle to gate, ven que aquí es este segundo recuadro, abarca suministro de materias primas y la fabricación, y después existe también el enfoque gate to gate, en donde solo se considera lo que es la fabricación. Vale. Otra cosa que se define también en la primera etapa, que es objetivos y alcance, es la unidad funcional o la unidad declarada que se va a estudiar. Es decir, mi unidad de referencia a la cual o frente a la cual voy a comparar. Dos productos iguales se van a comparar en función de esta unidad funcional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque hay una leve diferencia, y es que una unidad funcional define la función del producto y su magnitud, permitiendo comparar alternativas en igualdad de condiciones. Es decir, qué servicio presta el producto y en qué cantidad. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, de unidad funcional sería 0,8 gramos de producto que proporciona una hidratación facial por 24 horas durante un periodo de 30 días. Como verán, es un poco, bueno, es bien detallado. En cambio, hay situaciones en donde el estándar lo permite, y es de fijar una unidad declarada. Y esto se usa cuando no es posible definir completamente la función del producto, o cuando el producto no presta una función final por sí mismo, sino que puede ser un ingrediente individual o un producto intermedio. Entonces, como ejemplo de unidad declarada, podrían ser 100 mililitros de un producto o un frasco de 30 gramos de un serum antioxidante. Bueno, he definido mi sistema, mis objetivos, mi alcance, y ahora tengo que definir o ver qué es esto del inventario del ciclo de vida. La etapa de análisis del inventario consiste en recopilar y cuantificar todos los flujos asociados al sistema que yo he definido. ¿Sí? Es decir, todos los recursos que entran van a ser materias primas, agua, energía, bueno, calor, bueno, sí, distintos tipos de energía pueden ser,
y todas las emisiones y residuos que salen de mi sistema en cada etapa. Es decir, sería la fase en la que se mide todo lo que entra y todo lo que sale del sistema para hacer la contabilidad ambiental de mi producto. Esto es un ejemplo inventado, me lo inventé yo, antes que nada lo quiero aclarar, pero es para que tengan una idea de cómo luce un inventario. Y por supuesto está muy simplificado. Aquí, bueno, tomé como unidad declarada unos 50 mililitros de protector solar con un filtro 50, que viene en un envase que pesa en sí el envase 25 gramos. Entonces, el inventario de ciclo de vida debe recoger todas las entradas y las salidas por etapa. Es decir, obtención de ingredientes y materias primas, fabricación del producto, producción del envase también, el transporte tanto de las materias primas como del producto ya terminado, y por supuesto el fin de vida, tanto del producto como del envase. En este caso, la fase de uso no se modeliza porque no tiene datos relevantes asociados. Y, bueno, como nota, según las reglas de categoría de productos del sector, cada sector industrial, bueno, la mayoría de sectores industriales tiene asociadas unas reglas de categoría de producto en donde se establecen distintos requerimientos para los análisis de ciclo de vida. Entonces, según estas reglas de producto del sector, se establece que solo se debe incluir en la fase de uso los productos que se llaman rinse-off, es decir, los que se enjuagan, los que tienen algún tipo de enjuague, como ser geles, jabones, limpiadores que requieren aclarado. Esto está escrito, ¿sí? No es que se lo tengan que acordar, ni mucho menos a la hora de intentar establecer correctamente su ciclo de producto. Entonces, esta es una vista esquemática muy básica de cómo lo usa un inventario. Luego, en el caso en que con las entradas al sistema de productos se obtengan 2 o más productos a la salida, es decir, tengo con la misma cantidad de productos de entrada, puedo obtener, por este ejemplo que puse aquí, no está relacionado con la cosmética, pero es algo que se me ocurrió poner dos productos que son distintos. Entonces, aquí voy a tener que hacer una asignación, y esta asignación determina la parte de cada insumo y de cada emisión también, lo que sale, que se atribuye al producto de referencia y a los subproductos que tienen también un valor económico. Entonces, esta asignación puede estar basada en propiedades físicas. Por ejemplo, la asignación física puede aplicarse cuando se puede identificar una relación física, como la masa, por ejemplo, entre los insumos y los productos y los coproductos del proceso. También existe la asignación basada en otras relaciones, como puede ser el valor económico, donde los insumos y los productos también pueden asignarse entre coproductos, reflejando otras relaciones como el valor económico de los coproductos. Entonces se llama asignación económica. Se recomienda realizar un análisis de sensibilidad para evaluar estas diferentes opciones metodológicas para ver cuál es más robusta. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en lo que es el análisis del inventario de ciclo de vida, aquí les puse un ejemplo, que es una captura de pantalla de una modelización de un ejemplo en un software. Nosotros usamos uno que se llama Humberto, el Humberto Software, pero seguramente habrán escuchado hablar de otros, como el CIMAPRO, que es muy conocido, el Gavi. Pero bueno, básicamente se elabora a partir de todo este inventario de ciclo de vida, se elabora este esquema en donde yo voy a poder, que es muy visual, voy a poder ver qué entra y qué sale y cuantificar mis impactos. El uso de la modelización con software facilita la gestión de todos estos datos del proceso y el cálculo de los resultados. También se pueden utilizar herramientas sencillas como el Excel, es decir, que en verdad el estándar no dice tienen que usar software, sino que se puede usar el Excel, pero claro, al final en estudios sirve quizá esto más en estudios que están centrados solo en un indicador, como ser, por ejemplo, la huella de carbono del producto.
pero a medida que aumenta la cantidad de indicadores y la complejidad de mi sistema, el Excel nos queda corto. Y además se introducen muchos errores. Vale. ¿Qué datos e información son necesarios para la CEU? Este es quizá un punto muy importante para ustedes, porque el día que necesiten o que decidan realizar un análisis de ciclo de vida, van a ver que se les pide una serie de datos y de información y bueno, que muchas veces es difícil de conseguir, porque no estamos acostumbrados a medir todos nuestros datos. Entonces, en lo que es recopilación de datos hay que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo, la fuente de los datos. Los datos van a ser o pueden ser primarios, es decir, van a ser esos datos específicos del sistema que estoy analizando, datos medidos, calculados o estimados directamente. O bien pueden ser datos secundarios, es decir, que no están bajo nuestro control directo. Y los datos secundarios, por ejemplo, pueden venir de proveedores, que es muy usual que ocurra, de bases de datos, en el caso de que no se tengan datos, pues se utilizarán bases de datos que recogen un poco lo que son datos de contexto, o bibliográficos también, valores medios de mercado. Todos estos ejemplos son ejemplos de datos secundarios. Entonces, en general voy a tener una combinación de datos primarios y secundarios. Esto es lo que se da en la mayoría de casos. Siempre es bueno tener en cuenta que siempre es mejor privilegiar los datos primarios sobre los secundarios. ¿Por qué? Porque voy a tener una imagen más real del impacto de mi producto, tanto por defecto como por exceso. Y también es necesario tener en cuenta la incertidumbre de los datos y la documentación. El tratamiento de los datos que falta siempre se debe, por ejemplo, ¿no? Si hago estimaciones, deben estar bien justificadas y deben estar correctamente documentadas. Todo esto tiene que estar escrito. Bueno, continuando con el análisis del inventario, dado que cada proceso unitario debería seguir las leyes de conservación de la masa y la energía, los balances de masa, o los balances de masa y energía, constituyen una herramienta que es muy útil para validar los datos, ¿sí? Todas las anomalías evidentes en los datos requieren datos alternativos que cumplan con la selección de datos establecida de acuerdo con el alcance. Aquí vemos algunas características comunes, que tampoco voy a entrar en detalle, porque creo que ya más o menos lo conocemos: representatividad, integridad, precisión, coherencia. Y finalmente, para verificar todo esto, tengo herramientas como balance de masa, energético, correlaciones lógicas. Y sí es importante destacar que siempre se hacen distintas iteraciones. Es decir, en una primera iteración puedo encontrar datos que no son suficientes en lo que es calidad de datos y pedir nuevos datos y ir refinando mi análisis. Vale, continuamos ahora con la evaluación e interpretación de los resultados. Quizá la parte más interesante. Bueno, en el proceso de evaluación de estos impactos de ciclo de vida, es un poco el que se muestra ahí en el diagrama, y voy a tener una serie de elementos que yo le digo obligatorios y otros que son opcionales, ¿sí? Estos obligatorios, es decir, los que no pueden faltar, son la selección de las categorías de impacto, los indicadores de estas categorías y los modelos que voy a utilizar, los modelos de caracterización, que son los que voy a utilizar para caracterizar mi impacto. Entonces se debe decidir qué impactos ambientales se van a evaluar. Como mencioné un poquito antes, puede ser la eutrofización, el cambio climático, la acidificación de las aguas, del suelo. Hay muchos, pero tienen que estar definidos. Luego vamos a ver cómo se definen. También, ¿qué modelos científicos se utilizarán para convertir esos flujos del inventario en impactos potenciales? Digo impactos potenciales porque siempre estamos modelizando, ¿no? Es otra cosa hablar de impactos reales, es cuando algo ocurre, pero aquí estamos modelizando. Entonces son impactos potenciales y nos permite a nosotros también trabajar sobre el producto para incluso reducirlos.
Luego, sí es necesario la asignación de los resultados del inventario, lo que se llama clasificación, que consiste en asignar cada flujo elemental del inventario, emisiones, consumos de recursos, a una o varias de estas categorías de impacto. Por ejemplo, el CO2 o dióxido de carbono se asigna a cambio climático y puede que se asigne a otros indicadores más, pero creo que es algo que tenemos todos en mente, el CO2 se asigna a cambio climático. Y el cálculo de los resultados de los indicadores de categoría, es decir, la caracterización, también debe estar presente. Esta es la etapa de cuantificar. Se cuantifica el impacto ambiental aplicando los factores de caracterización del método elegido. Los flujos clasificados se transforman ahora en magnitudes. Por ejemplo, ahora voy a empezar a hablar de kilos de dióxido de carbono equivalente, de kilos de fosfato equivalente en agua, ¿no? Entonces, en cuanto a los, perdón, que también yo les había mencionado que hay elementos obligatorios y hay una serie de elementos opcionales que se pueden o no utilizar, y es en el caso de que uno esté interesado en analizar ciertas características de mi producto o en tomar determinadas decisiones. Entonces, estos elementos pueden ser la normalización, los resultados se comparan respecto a una referencia que es común, se pueden agrupar para organizar categorías o ponderarlos, etc. Aquí, digamos, todo lo anterior, cómo se traduce, ¿no? A nuestro análisis de ciclo de vida. Bueno, según los alcances definidos en la primera etapa y según la unidad funcional que se ha definido también en la primera etapa, se hace una modelización del sistema de producto. Se estudian los impactos ambientales según indicadores y categorías de impacto específicos. Y en el caso del sector cosmético, no existe, es verdad que no existe una norma base que defina a priori cuáles van a ser los indicadores. Los indicadores, por ejemplo, serían esto, ¿no? Que los mencioné antes. Aquí una serie de indicadores pueden ser, es más amplia la lista, ¿no? Pero es esto. En el caso del sector cosmético no existe una norma base que los defina, que diga, tienen que estar sí o sí estos indicadores o tales otros, pero sí que existe una regla de categoría de producto, que veremos en unas slides más adelante, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, y esta categoría de producto establece que se debe analizar, que se deben analizar los indicadores y categorías por defecto que propone el programa EPD Systems. EPD System es Environmental Product Declaration System. Es un marco internacional, pero luego vamos a ver por qué les menciono esto y no les menciono nada nacional, básicamente porque no existe. Pero bueno, que sí hay un marco que los puede guiar. Entonces, finalmente, se cuantifican los impactos y se interpretan los resultados. Por supuesto, cuando yo hablé de modelización y hablé de software específico para esta modelización, y también les comentaba esto de los métodos y las metodologías que se utilizan para asociar indicadores e impactos, todo esto está cargado en los softwares, con lo cual no lo tengo que hacer a mano, aunque sí se podría, pero sí sería muy tedioso. Entonces, una vez que ya los tengo cuantificados, entonces se puede, por ejemplo, determinar y cuantificar cuál es la fase de mi ciclo de vida que produce más impacto sobre, por ejemplo, cambio climático, ¿no? O sobre el uso de la energía, o la extracción de recursos, la parte de materias primas, que siempre es un punto álgido. Entonces, en el ejemplo vemos el resultado para algunos indicadores. Aquí tenemos cambio climático, acidificación, eutrofización, bueno, water scarcity, sí, esto es el uso del agua. Y bueno, y para las distintas etapas de mi ciclo de vida. Aquí van a ver que las etapas están divididas en downstream, core y upstream. Este es un ejemplo que tomé de una EPD pública. Ustedes saben que en el sistema EPD hay declaraciones de productos que son públicas, se publican y que están accesibles a todos. Entonces, esto, a ver si lo noté aquí, sí, son indicados para un gel de ácido hialurónico.
Estas etapas que se indican aquí, downstream, core y upstream, están indicadas así porque lo pide básicamente las reglas de producto, pero que sepan que en el upstream vendría a ser toda la parte de extracción de materias primas, transporte de esas materias primas hasta el lugar de producción. El core vendría a ser la fabricación en sí del producto, el envasado, y el downstream es la distribución, el uso y el final de vida. Lo importante es que el análisis e interpretación de resultados nos permite identificar las contribuciones que son más significativas y en las distintas etapas del ciclo de vida, así como los procesos unitarios individuales o en grupo de procesos, o sea, puedo hacer un análisis bastante amplio de mi sistema de producto. Y el objetivo final es que nos habilita a poder tomar decisiones en la concepción del producto y en las actividades asociadas a mi producto, lo que se relaciona mucho con el ecodiseño. Bueno, ahora me gustaría, sí que se nos va el tiempo, me gustaría abordar un poco lo que es la comunicación, ¿no? Nosotros vimos los conceptos o de qué trata el análisis del ciclo de vida. Ahora vamos a abordar lo que es la comunicación de este ciclo de vida o de los resultados de mi ciclo de vida, y para eso tenemos que entrar en el tema de declaraciones ambientales de producto, que es una herramienta importante para comunicar nuestros esfuerzos de manera medible, contrastable y robusta. Entonces, las declaraciones ambientales de producto nacen un poco de la necesidad de demostrar transparencia, de que haya transparencia y de comparabilidad entre impactos ambientales entre entre dos o más productos que en general son similares, ¿no? Pero puede que uno tenga unos impactos y otro tenga otros impactos. Entonces, las DAP, yo les digo DAP, son declaración ambiental de producto. Las DAP permiten medir impactos y tomar decisiones basadas en datos, fomentando el uso de materiales que tengan una menor huella ambiental o una mayor reciclabilidad. Entonces, ¿qué es una DAP? Una DAP es un documento verificado y estandarizado que comunica impactos ambientales del ciclo de vida de un producto de forma transparente. La DAP está basada en el ciclo de vida, en el análisis del ciclo de vida, y es verificada por tercera parte, independiente, y esta verificación se hace a través de una norma ISO, la 14025. Entonces, en España existen varios programas operadores de declaraciones ambientales de producto, para diferentes tipologías de producto y para distintos sectores, pero es verdad que no hay un programa específico para el sector cosmético, ni tampoco hay reglas de categoría de producto aplicadas así a nivel nacional, publicadas para el sector cosmético o para estos programas nacionales. Por eso, la alternativa de la que disponen hoy día el sector es utilizar estas PCR, estas Product Category Rules, estas reglas de categoría de producto internacionales, que son reconocidas bajo el marco de la norma ISO 14025, que es la de verificación, es decir, que no van a tener ningún problema a la hora de verificar su DAP. Y esta regla de categoría de producto nace del International EPD System, que es este sistema internacional de declaraciones ambientales de producto. Sí, es verdad, aquí, esto es un print de pantalla de cómo luce la regla de categoría de producto, que se llama Cosmetics, Soap, Perfume and Toilet Preparation, y tiene un número también, a ver que no recuerdo, que era 2015-07, si mal no recuerdo, pero sí es importante que actualmente esta regla de categoría de producto está en revisión, y la nueva versión va a salir ahora, en abril tiene que salir, porque esta vence. Si ven por aquí, dice Valid Until, está muy pequeñito, pero Valid Until fines de abril, con lo cual pueden esperar que en cualquier momento salga la nueva versión. Lo que dicen las reglas de categoría de producto, básicamente, son todos los requerimientos que se deben volcar en el análisis de ciclo de vida y
y en la DAP. Entonces, recapitulando, dijimos que las DAPs, las declaraciones ambientales de producto, están estandarizadas, responden a distintos estándares, y el análisis de ciclo de vida también. Y esto lo que hace es dar robustez al estudio. Entonces, ¿cuáles son las normas aplicables a una declaración ambiental de productos y para el sector cosmético? Pues serán la ISO 14040 y 44, que son las de análisis de ciclo de vida, la ISO 14025, que define el procedimiento para las DAPs de tipo 3, que es la que toca el producto, y la regla de categoría de producto, la PCR 2015-07, recordar que está en revisión. Entonces, como les mencioné brevemente anteriormente, las reglas de categoría de producto, lo que establece entre todos los requerimientos, les va a decir cuáles son los límites del sistema, los indicadores que se deben calcular y comunicar, qué unidad funcional o declarada se puede asumir en el sistema de estudio, los métodos de cálculo y algunos otros supuestos que están permitidos o que no están permitidos. Vale, aquí tienen el número de la PCR. Ahora me gustaría saber si creen que una DAP los puede ayudar a comunicar mejor la sostenibilidad de vuestro producto y a diferenciarlo en el mercado, si creen que es algo que les aporta, que les sirve o no. En el chat les va a aparecer la pregunta con algunas opciones. Voy a acelerar un poquitito para que no se nos pase el tiempo. Todos los programas de DAP, es decir, de Declaración Ambiental de Productos, siguen los mismos pasos, lo vemos aquí en esta diapositiva. Se define el alcance y los límites de estudio en función del producto y de las reglas de categoría de producto que se apliquen. Se produce la recogida de datos, el cálculo del análisis del ciclo de vida con un software especializado, en el caso que sea muy complejo. Luego hay una modelización del sistema de producto y el informe que se emite luego es verificado por tercera parte independiente y se redacta un informe resumen según las exigencias del programa escogido, que, bueno, en este caso no tienen opción, va a ser el de FD. Bueno, y se registra, ¿no? Cuando dice publication, sería el registro de la DAP en el sistema elegido. Entonces, de lo que vimos, ¿por qué utilizar una DAP? Pues los puntos más principales o más importantes que me parecieron a mí son que les permiten identificar los puntos críticos medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de mi producto. Apoya la mejora y la innovación de los productos, porque a partir de esta identificación yo puedo ver si está en mis posibilidades hacer pequeñas modificaciones en mi producto, en mi packaging, en mi sistema de distribución, lo que sea, para hacerlo ambientalmente mejor, para tener una ventaja, para reducir costes, etc. O sea, me permite tomar decisiones importantes. Proporciona datos transparentes para declaraciones de sostenibilidad creíbles. Las declaraciones de sostenibilidad son los Green Claims. Y esto es importante también, por todo lo que se viene. Permite la comparación entre dos procesos de producción o bien entre dos productos similares y sobre todo genera confianza, tanto interna como externa, hacia el consumidor. Y por último, quería mencionar, digamos, hacer algunos comentarios sobre los Green Claims, que como saben, algunos habrán podido escuchar. En la Unión Europea los Green Claims se definen como alegaciones ambientales explícitas sobre un producto o un servicio que las empresas utilizan voluntariamente para destacar alguna característica ecológica. Es decir, yo puedo decir mi producto tiene una mayor reciclabilidad, tiene un menor impacto en el clima, en el calentamiento global, o uso menos recursos que otro producto. Pero esto tiene que estar respaldado por un estudio creíble. Entonces, lo que sucede aún es que no siempre es así. Entonces, la Comisión Europea ya publicó una propuesta de directiva en marzo de 2023
con el objetivo de garantizar que los consumidores tengan más claridad sobre las credenciales de sostenibilidad de un producto, de un servicio, aunque esta directiva no está plenamente adoptada aún. Es la Directiva Europea de Green Claims y exige que estas alegaciones sean claras, verificables, por eso hablábamos de la verificación por tercera parte de las DAPs, comparables y basadas en pruebas científicas actuales, precisamente para combatir lo que es todo el greenwashing, que también lo habrán escuchado hablar, y garantizar que la información ambiental que se ofrece a los consumidores sea fiable y no engañosa. Entonces, visto todo esto, creo que las DATS se posicionan muy bien como una de las herramientas más robustas para justificar un green claim conforme a estas nuevas exigencias regulatorias europeas. Finalmente, bueno, agradecerles que se hayan unido al webinar, comentarles un poquito que podemos también asesorarlos en todo lo que es, bueno, formaciones en esta temática, evaluación de impacto de bueno, huellas ecológicas. Les dejamos nuestra dirección, nuestros enlaces, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí estamos. Por el chat, por supuesto, lo pueden escribir en el chat, que Meltem me está recogiendo las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Ana, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Abrimos ahora el turno de preguntas que podéis dejar por escrito en el chat. Además, ya tenemos alguna pregunta, Ana. Si quieres te la leo. Vale, vale. ¿Qué datos necesitaríamos aportar para hacer una ACV, análisis de ciclo de vida, o una DAP, declaración ambiental de producto? Vale, vimos un poco lo que era el inventario, ¿no? Al final, el inventario del ciclo de vida se alimenta, digamos, de estos datos que es necesario recoger. Básicamente se necesitan datos no solo del producto en sí, sino también, yo mencionaba el packaging, que a veces escapa un poco del control del fabricante, ¿no? Porque nos llega, no sé, por ejemplo, yo hago mi producto y lo pongo en una caja porque lo vendo en 20 unidades, en 100 unidades, entonces esa caja pues no tengo el seguimiento upstream de cómo fue elaborada esa caja, qué impacto tiene, o si utilizaron, me lo invento, cartón reciclado. Entonces, toda esta serie de datos los voy a necesitar adquirirlos. Es interesante, si en algún momento piensan en hacer un análisis de ciclo de vida para hacer una declaración ambiental, que empiecen a tener un poco más de conocimiento en lo que hay más arriba. Es decir, de pedir a los proveedores más información. Hay algunos que los tienen, otros que no, pero no siempre les es un problema, sino que son datos que se pueden conseguir. Entonces, para resumir, sí vamos a necesitar datos sobre materias primas, energías que ingresan a mi sistema, energía sea electricidad, calor, gasoil o combustibles fósiles, todas las materias, insumos, materias auxiliares. Voy a necesitar también el tema del transporte. Sí, es verdad, yo hablé de datos primarios y secundarios. Los datos primarios son los mejores, o sea, los que yo siempre puedo medir. Entonces, no siempre se tiene estos datos. Por ejemplo, algún proveedor no sabemos de dónde es que lo despachan mi materia prima, pero sí, en vez de usar un dato secundario en este caso, porque hay bases de datos donde tienen distancias estándar europeas, claro, no es lo mismo que si yo conozco a mi proveedor que viene de aquí de 20 kilómetros, no es lo mismo utilizar un dato secundario que hace un promedio de toda Europa, que saber que viene de 20 kilómetros, porque lógicamente ya en cambio climático o en emisiones de efecto invernadero es mucho menos significativo. Entonces, sí es importante ir recopilando toda esta serie de datos, ¿no? Materias primas, insumos, materias auxiliares, todo lo que es packaging, insumos de packaging, energías varias que entran a mi sistema, agua,
cantidades, ¿no? Y también, bueno, ahí me quedo, pues si no me extiendo mucho, porque ya lo he dicho en la presentación. No Perfecto, sé si, Ana. bueno, tampoco es que no puedo escuchar a la gente, pero bueno, espero Tenemos otra responder. pregunta. Vale. Nos pregunta Álvaro, ¿cómo se llama el software que has mencionado para hacer ACV en el sector cosmético? Vale, no es que exista un software específico para el sector cosmético, existen varios que se utilizan para análisis del ciclo de vida. Nosotros, y esto no es porque sea mejor o peor, sino que como somos una empresa alemana, utilizamos un software alemán que se llama Humberto, así como el nombre, pero sin la H, Humberto Software. Existen otros, quizá el más conocido en el mercado es el CIMAPRO o el Gavi. Existe uno open source que es el OpenLCA también, y hay otros, que quizá no los tengo en mente, pero hay otros. Con cualquiera de estos debería, bueno, se debería poder modelizar. Perfecto. Mariano nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre utilizar una consultora especializada o utilizar directamente un software de ACV con IA que captura todos los datos? Vale, al final habría que ver la confiabilidad del software con IA. Yo no conozco uno que realmente pueda, al día de hoy, seguro que deben haber en desarrollo varios, pero sí es verdad que modelizar un producto es complejo y hay mucho trabajo de selección, de aplicar criterio y de cálculo que bueno, que lo hacemos nosotros los humanos. Eso no quiere decir, por supuesto que la IA nos está ahí pisando los talones. Eh, Me gustaría conocer este software y conocer sobre todo el tema de la calidad. Si es que existe y que lo tienen y que digamos que está probado y contrastado, yo lo que haría es prestar muchísima atención en todo lo que es análisis de sensibilidad que ofrece, estudios de calidad de datos y todo lo que haga que el proceso sea robusto, porque esto luego va a ser verificable. Esto. Y va a haber un auditor que verifique cómo se han calculado las cosas, por qué se ha priorizado un dato frente a otro, por qué se ha descartado un dato, o bueno, es que verifican un poco todo, qué reglas de asignación se han utilizado. Todo esto que hablamos y todo lo que está escrito en las categorías de productos, todo eso es verificado por el auditor. Entonces, bueno, si un software lo puede hacer, sí creo que tiene que haber una persona detrás para, para aplicar criterio a esos resultados. Sí, desde ya. Al día de hoy, creo que para mí es fundamental. Vale, de acuerdo, Ana. Bueno, llegados a este punto, estamos llegando al final del seminario y vamos a cerrar el turno de preguntas. Pero antes de irnos, sí me gustaría revisar con vosotros cuál ha sido el resultado de la encuesta que os hemos lanzado antes. Os animo a que si queréis realizar vuestro análisis de ciclo de vida o necesitáis algún asesoramiento en otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, os pongáis en contacto directamente con DECRA leyendo el código que aparece en la diapositiva. Las preguntas había sido, ¿conoces cuáles son los impactos más importantes de tu producto? ¿En qué etapa se producen? 52% no hice ACV, pero más o menos sé cuáles son. 37% no tengo ni idea. 11% sí los tengo bien identificados mediante ACV. 27 votos en total. Vale, solo un comentario, porque es que nos pasa en el día a día y es que a veces sorprende. A mí me gusta esta pregunta porque uno piensa, sí, seguro que está aquí y siempre sorprenden bueno, siempre, en muchas ocasiones tener el análisis de ciclo de vida sorprende y uno dice, pero este impacto es lo que mueve la aguja y realmente, o este insumo, bueno, eso como comentario que es interesante como resultado, como herramienta. La otra pregunta era, ¿crees que una DAP, Declaración Ambiental de Producto, te ayudaría a comunicar mejor la sostenibilidad de tu producto y a diferenciarlo en el mercado? 52%, mucho, sería una herramienta clave para comunicar y diferenciarme. 32%, poco, no veo un impacto significativo para mi producto.
16% nada. No considero que una DAP aporte valor a mi caso. Vale. Bueno, muy interesante en todo caso. Ahora sí, antes de despedirnos, quiero agradecerte, Ana, tu tiempo por compartir los conocimientos con todos nosotros y, por supuesto, gracias a todos vosotros por acompañarnos una vez más y participar. Esperamos que os haya resultado bastante interesante, que tengáis un buen día y hasta la próxima. Vale, gracias, Meltem. Gracias Adiós. a ti, Ana. Hasta la próxima.